Muy, pero muy bienvenido, mi estimado telepensante, a su programa favorito de los días viernes, donde analizamos elecciones. Tenemos los mejores invitados con Juan Antonio Ursúa, nuestra invitada de hoy, Nicole Rodríguez. Muy bienvenida a Esfera Pública. Mayor presentación no necesita. Libertaria, periodista, nos hace los tremendos aportes siempre. Tiene su podcast de entrevistas geniales, buenísimo. Así que gracias por estar en Esfera Pública, haber aceptado la invitación a este programa de catarsis, mi estimado telepensante, porque ya basta. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Me habían invitado hace algunas semanas atrás, no había podido, no porque no quería, realmente no tenía el tiempo, así que gracias y también para los auditores porque yo sé que tienen una audiencia bastante alta y grande. Vanessa, también saludo a Juan Antonio, que ahí lo veo con todos sus libros atrás para que nos aporte. Así es que encantada de estar acá. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias también, Vanessa, Nicole, por la invitación. Así que vamos, disparemos arte. Sí, no, pero además, Nicole, con lo encantador que es Juan Antonio, nosotros sabíamos que no era porque no quisiera venir. O sea, te morías de ganas de estar con Está bien, nosotros. mucho trabajo, Hay está que bien. subirlo al columpio también. No, él ya Sí. basta, mi estimado telepensante, porque ya basta. A mí me tiene realmente ya el asunto de que nos avancen el mamarracho por otras instancias, ya sea a través del Congreso o a través de ahora este informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento con los pueblos indígenas. Pero es que es de nuevo plurinacionalidad, es otra vez derechos colectivos de los pueblos indígenas. Lo hemos rechazado hasta la saciedad y yo me pregunto a mí misma, ¿será que la casta política ya no cree en la democracia ni en el hecho de que el soberano es el pueblo? Y en este caso ya se ha manifestado en dos sendos plebiscitos, que si de algo nos sirvió haber invertido tanta plata, tanto esfuerzo, tantas, digamos, tinta en medios de prensa, análisis, todo, tendría que haber sido, no sé qué opinas tú, Nicole, para que al menos sepamos lo que los chilenos no queremos. Claro, lo que pasa es que se produjo, me parece, un desacople entre el programa de gobierno de Gabriel Boric y luego cuando se rechazó la propuesta constitucional, que iban de la mano, en algunas cosas son bastante parecidas, pero en el fondo muy tempranamente y afortunadamente se rechazó contundentemente, estoy con todos los mentos hoy día por ese 62%, una propuesta que era un poco más amplia, digámoslo así, del programa Gabriel Boric. Y se produjo ese desacople porque él ha seguido adelante con varias de sus propuestas en la medida de lo que ha podido y el acuerdo de paz y entendimiento es parte de aquello. Pero como ya se rechazó en una propuesta bastante más radical de lo que es este acuerdo por la paz, pero que contempla varios de los aspectos que tiene estas 21 propuestas. Entonces se empieza a producir ese desacople porque él dice, bueno, es mi compromiso de campaña, estoy tratando de analizarlo desde arriba, sin decir, bueno, no corresponde o qué sé yo. Este es mi compromiso de campaña, es una comisión que funcionó casi 2 años y que tuvo sus propios problemas. Poco se habla de que los representantes de forestales en algún minuto también quisieron salir de las conversaciones. Entre medio también hubo reuniones autoconvocadas. ¿Se acuerdan de esas reuniones autoconvocadas por la nueva constitución en el periodo de Michelle Bachelet? Reuniones que en general eran personas mucho más activistas, personas que querían cambiar la constitución, o sea, que estaban por esa línea, y cuyos resultados poco se conocieron. Entonces, también este acuerdo por la paz puede en el enunciado sonar
bastante formal y serio, pero tiene varios aspectos de los cuales los chilenos ya sabemos cómo funciona en la práctica. El papel lo aguanta todo. El papel y las buenas intenciones también lo aguantan, pero en la práctica ya sabemos. Entonces, esto viene como en la colita de lo que va quedando de ese programa de gobierno rechazado en amplia mayoría y rechazado en su aspecto maximizado con ese 62%. Hay varios puntos. Yo entiendo cuando algunas personas de la centroderecha, en el caso de Moreno, dice, oye, pero si esto no es octubrista. Claro, uno con que vas a hacer tú, Vanessa o Juan Antonio, algunos aspectos de lo que propone estos acuerdos, pero en la letra chica y en la bajada termina siendo muy similares, algunos, no pequeños, algunos importantísimos aspectos que se pretendía en la propuesta constitucional que abren la puerta para. Claro, no dice plurinacional, porque ya eso tiene mala fecha de vencimiento, tiene mala marca, digámoslo así. Pero si tú apruebas, y acá me puede corregir Juan Antonio, si tú apruebas y tú reconoces constitucionalmente a pueblos originarios, ya le estás entregando una especie de derecho natural, una especie de derecho primario, por sobre el resto de todos nosotros, porque ellos fueron los primeros, ¿no? Y alguien se los arrebató. Eso es lo que se entiende de reconocer a los pueblos originarios. Y desde ahí se puede desprender una serie de demandas y una serie de reclamaciones infinitas. Yo creo que ahí lo vamos a ir conversando. Te quiero además hacer un pequeño alcance por si se me olvida después en la conversación. Se hace mucha comparación, Vanessa y Juan Antonio, con respecto a procesos en otros países que han tenido estos pueblos, como el caso de Australia, Nueva Zelanda. Yo tuve la gran oportunidad de entrevistar a una ex embajadora de Nueva Zelanda por este mismo tema y nos decía que acá hay una gran diferencia. Cuando se empezaron a realizar estos acuerdos de paz con los pueblos originarios de Nueva Zelanda, que se reconocían como originarios, primero tenían un tema con la corona, con el, digámoslo así, con el imperialismo. Y dijeron, nunca, nunca en el acuerdo se metieron terrenos privados. Nunca estuvo entre medio de la negociación el Estado neozelandés privado o el mundo civil y los pueblos originarios. Lo que se entregaron fueron terrenos de la corona o ex corona británica y terrenos estatales. Y no eran tampoco ni siquiera terrenos productivos de privados que tenían ya todo un proceso. Eso es una gran diferencia porque lo que se está reclamando acá son terrenos privados. Algunos, claro, algunos son estatales o ya son de la CONADI o como quieran, pero no se pueden hacer estas comparaciones tan al lote porque efectivamente Nueva Zelanda logró una paz social dentro de lo que se puede. La paz social también queda en el wishful thinking. Nunca hay una gran paz social, pero lograron un gran acuerdo con condiciones específicas en Nueva Zelanda. Estoy radicándome solo en ese caso, hay muchos otros. Específicas con reclamaciones menores, con un grupo menor, un grupo más homogéneo además. Si ustedes preguntan hoy, ¿cuántas comunidades mapuches tenemos? No hay un número. ¿Cuántos pueblos originarios tenemos? Se iban a reconocer 12, 10, después se les iba a reconocer 13, que es lo mismo que pasó cuando se está discutiendo la propuesta constitucional rechazada. Entonces, yo llamo a la gente a que cuando escuchen esto de las comparaciones, por favor hagan la bajada, porque no tiene nada que ver con el proceso que se está llevando en Chile, salvo los encabezados y el enunciado. Súper. ¿Vas tú, Vanessa, o voy yo? No, vas tú, pues, si yo ¿Quién ya hablé. dispara? Ah, perfecto. Sí, mira, lo que pasa es lo siguiente, es que tú te das cuenta que tienes a una persona como Alfredo Moreno que está tratando de dejar la imagen de un tipo centrado, con la intención de llegar a un acuerdo, con la intención de decir, oye, intentemos ponerle un punto final a esta situación. Y en realidad, tal como muy bien lo ha descrito Nicole, has visto cómo nuevamente aquellos sectores que tienen el profundo convencimiento que son de la derecha, que yo denomino transderecha, están abandonando absolutamente todos sus principios.
porque lo único que quieren, como los vampiros que quieren sangre, estos gallos quieren llegar a un acuerdo. ¿Para qué? Para aparecer como aquellos que llegaron a buscar resolver un problema y en realidad lo único que hacen es que siguen profundizando el problema que tiene nuestro país, de que no se reconoce como tal, porque las etnias precolombinas jamás van a ser pueblos. El pueblo de Chile es uno solo. No hay más. Es el pueblo chileno. Nosotros podemos reconocer distintas subculturas que pueden existir, que pueden tener sus pautas de comportamiento, pero jamás pueden atentar contra la identidad del pueblo de Chile. Entonces, ¿qué es lo que hacen desde estos sectores? Te dicen, mira, con la intención de que lleguemos a un acuerdo, cerremos este tema. Pero en la medida en que van con el mismo argumento, el problema se empieza a hacer más caro porque los terrenos que supuestamente había en un principio, cuando estaban con los títulos de Merced, que eran las 550.000 hectáreas, ahora estamos llegando prácticamente al doble o al triple. Todo bajo el argumento de personas que están hablando, no, no voy a decir con qué parte del cuerpo en la mano, pero lo hacen porque no lo hacen con sus bienes propios. Lo están haciendo con los bienes de todos los chilenos. Entonces, si ellos tienen la posibilidad de hacerse los bacanes, pero con la propiedad de los chilenos, para decir que resolvieron un problema y en realidad lo están profundizando, después nadie se va a acordar de ellos y vamos a seguir exactamente con el mismo problema. Es por eso que han surgido estos sectores como nosotros, como el Partido Nacional Libertario, que decimos, ciudadanía de Chile. Fíjense cómo le están metiendo el dedo en la boca, en distintas partes del cuerpo, y lo van a seguir haciendo. Y aquellos que se denominan estas etnias precolombinas, que buscan cada vez más terreno, se dan cuenta que esa transderecha cede, 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 porque están muertos de miedo. Entonces los chilenos dicen, basta de esta cuestión, y aquí estamos nosotros para decirles, señores, más terrenos de Chile, jamás. Etnias precolombinas pueden existir, pero entiendan, el pueblo de Chile es uno, nada más. Mira, te iba a comentar algo, Vanessa, lo que dice Juan Antonio. Yo tengo la impresión que una parte de la derecha, porque el oficialismo con esto no ha tenido grandes problemas, no tiene grandes diferencias, porque es parte de seguir hablando de un tema que ellos han tenido siempre como una bandera de lucha, es parte de su agenda identitaria. eh, Van a apoyar las propuestas porque tampoco les produciría algún efecto negativo. Claro que va en contradicción decir que se va a cerrar con esto, si es que llegaran a aprobarlo, que tenemos para mucho rato con esto, pero pongámonos en el escenario que llegaran a aprobar, incluso con la consulta indígena y todo, es muy contradictorio que tengan un candidato presidencial del Frente Amplio con Gonzalo Vinter diciendo que él está por la autonomía indígena. Entonces, lo que nos está diciendo el oficialismo, de todas no he escuchado mucho, pero lo que nos está diciendo el oficialismo es que con esto no termina, incluso poniéndonos en este escenario, porque el propio candidato está diciendo que está a favor de la autonomía indígena, es decir, su pensamiento político no ha cambiado en nada. Pero desde el punto de vista de la derecha, Juan Antonio habla de miedo, etcétera. Yo tengo la impresión de que la agenda indígena, que empezó desde el año 90, desde Patricio Aylwin en adelante, nunca tuvo un contrapeso, una contraidea, una posición política que les dijera que eso es una creación narrativa, por último. Nunca hubo nada de eso. La agenda indígena en Chile avanzó desde los 90 hasta ahora sin tener un contrapeso político. Entonces tengo la impresión de que hace muy pocos años que la derecha despertó con respecto a ver, momentito, una parte de la derecha, yo hablo de la derecha, pero una parte de la derecha, algunas personas de la derecha, dejando de fuera al movimiento libertario o incluso a republicanos porque son partidos políticos más nuevos, ¿ya? Al Partido Político Libertario, dije movimiento. Pero Nacional Libertario. dejémoslo de lado porque son más nuevos. Yo me voy a referir a la derecha tradicional. Hace muy pocos años, y yo creo que después de la insurrección del año 2019, despertaron con respecto a esta hipnotización que había con una agenda que se vino trabajando desde los 90 y que eran lo políticamente correcto y que al final solo hablaba de una agenda de izquierda o llámese progresista. No es solo miedo, Juan Antonio, según mi impresión, sino que también es falta de idea o falta de ideas
que contrarresten una agenda indígena que cada presidente le fue poniendo una capa más de burocracia, una capa más de problema, una espiral en el cual hoy es muy difícil salir. Algunos dicen, bueno, se acabó esta cuestión. El Estado no debe nada, se acabó la agenda indígena porque al final de cuentas que esto de la agenda indígena no existe en los pueblos originarios y que lo más probable es que si hacemos una encuesta o preguntamos, ¿tú crees que existen pueblos originarios que merecen nuevos derechos o derechos superiores o derechos distintos? Te van a decir que no, pero ok, pongámonos en la posición que digamos se acabó y erradiquemos el terrorismo si hubiera un grupo importante que estuviera a favor de eso. Igual, aún así, el Estado contrajo ciertos compromisos y aún así hay que solucionarlo. Que esta sea la solución, creo que está muy lejos de eso. Yo estoy de acuerdo contigo que lo profundiza, pero lo que quiero decir con esto que me he alargado de más es, no es solo miedo, es falta de principios y convicciones políticas que la derecha despertó muy tarde, la derecha tradicional, empujada también por una nueva derecha que le vino a decir, pero un momentito, ¿hasta cuándo seguimos hablando de que acá tiene que haber un grupo de personas que tienen que tener derechos especiales o escaños reservados o incluso autonomía? Y ayudado a que se rechazó con ese 62% la propuesta, pero es la falta de convicción y la falta de principio que alguien puede interpretar como miedo, pero me parece que hay algo bien de fondo en eso, en el sentido de que no todos tienen miedo, sino que no saben qué responder ante este tsunami que fue la agenda indigenista o la agenda identitaria, porque quizás podríamos decir lo mismo con los derechos reproductivos, los derechos o la agenda de género, etcétera. Pero esto nos cuesta plata y esto nos cuesta eh, un, eh, nos cuesta terrorismo, esto nos cuesta tener una zona que está cada día produciendo menos. Ahí nos puede llevar al tema de la seguridad alimentaria. Esto nos cuesta un montón más que incluso una agenda cultural o agenda de género que sigue siendo muy relevante. Pero todo esto me alargué para decir eso, que no es solo falta no es solo miedo, sino que es falta de principios políticos. Sí, y dentro de esos principios políticos, uno que no hemos mencionado es el democrático. Yo me estoy convenciendo de que la derecha tradicional ya no está tan comprometida con la democracia como dice estarlo. Porque, ¿qué es la democracia? La democracia es el poder del pueblo expresado a través del voto en las urnas. Si ustedes van a las últimas plebiscitos que tuvimos, en ese mismo rechazo del 62%, los pueblos indígenas, y específicamente los mapuches o araucanos, mapuche, votaron en mayor proporción en contra del mamarracho que el chileno de a pie, que no se autoidentifica como mapuche. Es decir, a ver, acá hay una cuestión que es bien particular, porque eh, resulta que no son pocas las voces que yo he oído y he leído de mapuches que dicen que desde que se instaló la CONADI les destruyeron la vida. Destruyeron la vida empoderando a grupos narcoterroristas que usan el etnomarxismo para avanzar sus banderas de lucha del Gualmapu. Entonces, ¿qué es lo que a mí me pasa? Si la gente te dice, no quiero plurinacionalidad, no quiero derechos colectivos, no quiero genitalización de la distribución de cargos dentro de la sociedad, no quiero género, te lo dijeron dos veces, pero además a eso se suma, en este caso particular, que los mismos mapuches dijeron, no quiero tu porquería de mamarracho, y lo dijeron con más fuerza que los que no se identifican como mapuche. Entonces, ¿qué les está pasando por la cabeza? ¿Por qué no respetan el veredicto del soberano? Si ya se los dijimos. ¿En qué otro tono? ¿Cuántas elecciones más? ¿Cuántos plebiscitos más hay que hacer? Si lo que ahí se hizo fue rechazar esos 12 bordes, entre los cuales se está, digamos, todo este tema de la agenda indígena. Y los mismos indígenas la rechazan. Entonces, ¿a quién están beneficiando? A los grupos terroristas que son los que generan el caos, porque con eso quieren la paz.
Perfecto. ¿Y cómo los están beneficiando? Dándoles más tierra, es decir, dándoles más poder a los grupos terroristas. Esto no es otra forma que empoderar a los grupos terroristas. Y eso es lo impactante de todo el asunto. Que es que si a mí ustedes me dicen que el señor Alfredo Moreno es empresario, es decir, sabe algo de contabilidad, sabe algo de finanzas, y resulta que no hay 4.000 millones de dólares para pagar esto. Eh, si el señor Alfredo Moreno quiere realmente la paz, pero está beneficiando a los grupos más extremos y violentos con esto. Y paz. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás? Detrás hay la Agenda 2030, es globalismo. También hay un sector de la derecha tradicional, no tengo idea si él específicamente, pero que ha firmado la Agenda 2030 con Piñera, y esto está todo dentro de esa agenda. De hecho, el mamarracho es cristalización de la Agenda 2030, eso está estipulado en un documento firmado por Loncón con el residente de las Naciones Unidas en Chile, que ese proyecto va a ser la cristalización y la implementación de la Agenda 2030 en Chile. O sea, Agenda 2030 puesta en Chile es mamarracho. Eso está firmado, yo tengo el documento. Entonces, cuando tú ves una cosa así, tienes que incorporar este tercer elemento, que es por qué Juan Antonio te hacía el énfasis en que es el Partido Nacional Libertario. Porque, porque para que exista la libertad, la primera de las libertades por las que se luchaba desde la antigua Grecia, la antigüedad, digamos, los imperios, etcétera, era la libertad de no ser dominado por un otro. Entonces, una vez que tú tienes esa libertad, que es la libertad como no dominación, de Skinner, no de Pettit, da lo mismo la agregación, pero para los que les gusta la cuestión académica, una vez que tú tenés esa libertad, ahí lucháis por las otras libertades, por la libertad de dentro de esa nación, de todo lo demás, Estado de Derecho, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos ese factor que está permanentemente operando, pero en las sombras. No lo podemos ver y no sabemos quiénes son los y cuál es el nivel de compromiso de cada uno de los miembros de esta derecha tradicional, cuyo gobierno firmó la Agenda 2030 y la Comisión de Implementación de la Agenda 2030. No sabemos quiénes saben, quiénes van en ese buque, quién no, qué tan conscientes están, no tenemos idea. Claro, mira, yo te agrego algo más, quizás no solamente tiene que ver con eso, sino que se le agrega un factor en que hay grupos de personas que están muy interesados en invertir en la zona. Entonces, para eso también necesitan que se apruebe este acuerdo por la paz porque da cierta tranquilidad que con esos grupos van a poder seguir funcionando y teniendo esos grandes proyectos de inversión. Me contaba Gloria Navellán, que la entrevisté producto de este tema, que en la época en que Alfredo Moreno era ministro de Desarrollo Social, no sé si antes de asumir o posterior, pueden revisar la entrevista, pero no me acuerdo exacto. Ella fue testigo, en esa época ella no era diputada, cómo se paseaba un abogado que era parte de un grupo de Alfredo Moreno, hablando con algunas comunidades, algunas violentas, porque ellos tenían un proyecto grande, llámese de energía renovable o energía, no lo sé, ella tampoco lo sabía, pero siempre hay intereses y eso es lo que uno tiene que saber. Y no es tan curioso que ocurre en todos los países. El tema es la transparencia o el tema es saber cuáles son los intereses que hay detrás. Por ejemplo, algunas forestales podrán calcular que seguir siendo una empresa productiva en Chile a lo mejor no les conviene, a lo mejor les conviene vender el terreno y se llevan la plata a otra parte, invierten en otra parte, no lo sé, no lo sabemos. Siempre hay intereses cruzados. Lo único que sí sabemos que tal cual como está hoy en la zona, invertir así no es muy rentable porque te puedes encontrar con un atentado como el de Rucalhue y que son pérdidas millonarias. O invertir no teniendo la venia de estos grupos terroristas o del señor Yaitul o de Víctor Keipul, que ya dijo que él levantaba el dedo, bajaba el dedo para quien entraba y que él fue parte de quien dio la autorización o dio el vamos para que atentaran contra la ministra del Interior del momento, que era Isquia Siche. Tenemos una confesión en público, tenemos una confesión y nadie lo va a detener a que vuelva a confesarlo. Pues si tenemos la confesión de que él dio el vamos para los disparos y resulta que todo queda ahí. Bueno, desde el punto de vista de por qué entender que un grupo de derecha pueda apoyarlo, porque un señor como Alfredo Moreno, uno sí le gusta parecer del lado correcto, del supuesto lado correcto. Yo fui parte del que firmó la paz. ¿Se acuerdan cuando
el presidente de Colombia no logró la paz con los terroristas y se fue a Cuba y tiraron unas palomitas al aire, unas palomitas blancas, todos vestidos de blanco por el acuerdo por la paz y en Colombia no lo pudieron firmar. Bueno, es más o menos lo mismo, eso le gusta a los políticos, les gusta aparecer en la historia como los que firmaron la paz, eso es una parte, pero dos, no sabemos qué están pensando porque nosotros no estamos en las grandes inversiones, cuáles son los proyectos que tienen y qué necesitan de la zona o cómo necesitan que esté la zona para esos proyectos. Y de eso evidentemente también hay. Sí, Juan Eh, Antonio, danos tu análisis de qué es lo que una- qué es lo que perdón, propondría el Partido Nacional Libertario en este caso, porque lo que está diciendo la Nicole también tiene razón, que es que en la derecha no hay un contraproyecto, digamos. mira, en primer lugar, saber cuál es el estado del arte, qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que ellos han dicho. Yo tengo este librito que se llama Chem K. Rakidam, Pensamiento y Acción de Lacan. Es del año 2019. Lo fui a comprar en una librería en Santiago y yo creo que esto adolece de objeto ilícito. Debiese estar prohibido su comercialización en Chile, conforme al artículo 1466 del Código Civil. En la página 67 de este librito, te dice que de este modo la recuperación y reconstitución del Gualmapu, el territorio ancestral mapuche, constituye el paso más importante para levantar la nación mapuche. Más adelante, habla, nuestra organización ha optado por impulsar acciones de reapropiación sobre los territorios ancestrales, las palabras son fundamentales, territorios ancestrales al margen de la vía institucional, es decir, sobre aquellos que no se limitan a los títulos de merced, tal como lo impone la política del Estado chileno a través de la CONADI. Entonces te hablan de que son estrategias para que se restablezcan los antiguos Rehue y el Butalmapu, bases estratégicas del país mapuche. Lo están disejando en un libro, te lo dejan por escrito, lo comercializan, pero aún así nosotros tenemos que creerle a un señor que diga, es que tenemos que llegar a un acuerdo, es que No, pero es que, tenemos ya, pero Juan Antonio, perdona, pero hay que tener respeto porque hoy día es presidente del directorio CODEL. Hay que ser el monarca de los mensos para creerle a esta gente, para entender que ellos vienen a defender estas ideas. ¿Qué decimos desde el Partido Nacional Libertario? En primer lugar, primerísimo primer lugar, el lenguaje. Rechazar las premisas. El pueblo es uno, el territorio es uno. No podemos estar aceptando que desde la derecha hablen de los territorios. ¿Por qué es importante? Porque cuando tú estableces un concepto, aceptas la premisa que trae ese concepto. De que haya un territorio significa que el Estado de Chile es uno. Si tú hablas de los territorios, abres la puerta a que las etnias precolombinas digan, ah, si hay territorios, nosotros tenemos pueblo, tenemos poder, por lo tanto podemos establecer estas autonomías. Desde el Partido Nacional Libertario, esa cuestión tiene que ser rechazada. Necesitamos gente que entienda la trascendencia de las discusiones que se están dando. Por eso, diputadas como Gloria Navellán del Partido Nacional Libertario dice, esto es traición a la patria. Eso es exacta, precisamente lo que ocurre cuando te pones a negociar y estableces todo eso. ¿Por qué? Porque después del informe van a pasar meses, van a dejar que esto descanse y después van a decir, oye, pero si ya conversamos sobre esto, hay un documento que dice muchas cosas y como nosotros nos da lata leer porque nuevamente es como, siguiendo con la idea de los vampiros, es como ajo, no podemos leer, nos da cosa leer. Entonces decimos, sí, bueno, algo de eso debe ser verdad y seguimos cediendo. Entonces, la primera idea del Partido Nacional Libertario, basta con la estrategia de perder. La estrategia para nosotros es que ellos pierden, nosotros ganamos, nosotros nos quedamos con el territorio chileno porque el territorio chileno es de Chile. Ríos de sangre se han derramado para que nosotros tengamos una independencia y sobre la cual todos nosotros podamos vivir en libertad y que protejamos y respetemos el derecho de propiedad del chileno, tenga la etnia que tenga, sea si usted se identifica como mapuche, perfecto, se van a respetar sus derechos de propiedad. Lo que no podemos hacer es tolerar situaciones como que vaya el ejército de Chile a realizar una gestión de carácter, una pericia de investigaciones y que no puedan ingresar. Esa cuestión es inaceptable, pero ¿qué es lo que hacemos? No, no, no vamos a hacer la diligencia porque en realidad se enojó el señor. El señor se puede enojar, se puede desenojar, este señor Keipul, pero
si hay algo que debiera prevalecer es que nosotros respetemos nuestra unidad como país. De lo contrario, si seguimos aceptándole a esta gente de la derecha, después nos van a decir, igual que Elwin, oye, pero si es un pedacito de tierra, y ahí nos fregaron. De eso es. Claro, mira, yo tengo la impresión que todo este tema de la cuestión mapuche no es en la misma dimensión, pero es similar cuando se empezó a levantar la cuestión constitucional. Es decir, se empieza a crear toda una narrativa de la cuestión constitucional y después en los medios de comunicación se empieza a hablar, bueno, entonces ya no se pregunta, hay que cambiar la constitución, eso es lo que realmente hay que hacer, sino que se parte de la premisa de que, bueno, cambiando la constitución y viene la elección, se empieza a crear toda una estructura en base a una imposición. Esto viene mucho más atrás, evidentemente, y partió con Patricio Elwin también, pero es que estas ideas y estas agendas que vienen de afuera también partieron ahí y se fue instalando y se fue instalando la cuestión mapuche. Me parece que los mapuches estaban bastante más tranquilos. Si hay deudas, efectivamente, hay deuda y registro del Estado, se pudo haber resuelto de otra manera, incluso con compensaciones, si es que las hay y reparaciones, pero toda esta trama y el reconocimiento, que la discriminación, que la visión, que los loncos, que la cosmovisión, cuando tú les preguntas, bueno, ¿de qué hablas de la cosmovisión? Nadie sabe muy bien, pero hay que respetar la cosmovisión. Y puede que la tengan algunas comunidades. Y bienvenido sea si tienen ciertas prácticas culturales que todavía las tienen desde hace muchísimos años atrás, en el pasado, que las mantengan, pero no tiene que ver con el problema del Estado con el pueblo mapuche. Entonces se empiezan a confundir los planos y estamos metidos en esta espiral. Honestamente creo que es difícil salir. Yo sé que hay mucha gente que opina que se acabó, que entre el ejército y erradique los grupos terroristas y libérate un Mucucuy, no como lo planteaba el presidente Boric, territorio liberado, sino que lo libere de los terroristas y de los narcotraficantes que adentro tienen plantaciones de marihuana y que la gente que vive adentro de Temucucuy vive asustada. Está bien, eso hay que hacerlo, pero quizá hay que hacer un esfuerzo más, un poquito más, para ir destrabando esta parte legal que se fue tejiendo desde los 90 con compromisos, etcétera. Ahora, sí creo que si el mundo sigue girando hacia donde creo que va, que es a desarmar no del todo, pero en parte toda esta estructura del multilateralismo, llámese ONU, que va a perder más fuerza aún, la OIT, donde nosotros firmamos ese convenio del 169, que es uno de los principales convenios sobre pueblos indígenas que nos tiene obligados a una serie de situaciones para que no nos demanden internacionalmente, etcétera. Bueno, me parece que si es que sigue el mundo caminando hacia allá, todas esas estructuras se van a ir debilitando y posiblemente si eso ocurre, Chile no tiene que cumplir todos ese listado de compromisos que suscribió desde los años 90. Puede que hacia allá camine el mundo y puede que ocurra y puede que así también nos vayamos desentendiendo o nos vayamos librando de todos esos compromisos que adquirió el Estado. Ahora, ¿por qué cumplirlo? Porque al final de cuentas igual somos un Estado pequeño, somos un Estado que necesita que vengan a invertir en Chile, somos un Estado que necesita a otros países, necesitamos tener prestigio y seriedad, que ya lo perdimos, necesitamos recuperarlo y por ende tampoco es ser un paria y decir Chile no va a cumplir nada, no nos convendría tampoco, pero de alguna manera, algún estratega en un futuro gobierno, algún liderazgo, tienen que empezar a desarmar este nudo en el cual nos metieron. Lo que pasa es que al final todo este nudo está hecho para convulsionar a la sociedad. Cuando tú te preguntas qué es lo que es un mapuche, el que se autopercibe, el que es mapuche por raza, el que es mapuche por cultura. Y acá un punto súper importante. A mí me tocó hacer clases en Temuco en un magíster, entonces supuestamente había un mapuche, no se veía en lo más mínimo más que como un chileno normal. Entonces me dice, no, porque nosotros, nuestros rehues, entonces nosotros creemos que ahí habita no sé qué, no me acuerdo qué entidad metafísica. Nosotros creemos, le dije, eso es lo que tú crees. Sí, nosotros creemos. Mira, le dije.
Curiosa forma de vivir tu cultura, porque las machis no es que crean, ellas saben que ahí habitan ese tipo de entidades, no es que lo crean. Entonces tú ya, porque ¿a dónde voy con esto? Eh, si tú quieres sacar en Suiza la nacionalidad, tú tienes que dar sendas pruebas de conocimiento, de que tú entiendes la historia del país, de que tú conoces el país geográficamente, lingüísticamente, históricamente, etcétera. O sea, tú eres un suizo, yo lo sé de buena fuente porque tengo un hermano que está en eso, tú eres un suizo en la medida en que tú compartes la cultura. Ya bueno, ahí yo tengo un estudiante que no me pasaba la prueba de ser mapuche. Me gustaría saber cuántos más que andan con celulares que exigen a las afueras de Temuco que les pavimente el MOP la calle, porque es que ellos no quieren camino ripio, po. Ellos quieren pavimento. Entonces, ¿qué es lo que se vendría haciendo esto de compartir una determinada? Porque lo que está diciendo Juan Antonio es cierto. Acá pueden haber etnias con algunas costumbres distintas, que también lo pueden tener otros grupos de inmigrantes. El final mapuche tampoco es pueblo originario, ese también llegó acá a echar a los que estaban. Entonces, eso tú lo puedes tener. Y todas esas costumbres son muy respetables. Pero de ahí a que constituyan cultura, cultura que constituye nación, esa es una pregunta que hay que hacerse en primerísimo lugar. Y en segundo lugar, también preguntarse si no va a ser la cultura, entonces vamos a estar hablando de una nación étnica, es decir, por raza, dos apellidos, nos ponemos como los nazis entonces, ¿o qué onda? ¿Ah? Entonces, ese son temas súper importantes. Ahora, no quiero cerrar yo este análisis que estamos haciendo, pero no me puedo perder que la Nicole está acá para preguntarle su visión, porque al fin y al cabo, este es un programa que se quiere acercar un poco como de la visión, elecciones, este es un gran tema para lo que viene, como tú dices, un liderazgo que pueda poner sobre la mesa, ¿no es cierto?, qué es lo que sí, qué es lo que no, etcétera. Encuestas, esto de que de las encuestas no podemos sacar tendencia, esta última set que es rarísima, no sé, porque Oye, tenemos que decir, ajá, cuando tú estabas hablando, me estaba acordando de esa irregularidad extrema que fue el Emilio Beckhoff, Perfecto. apellido alemán, que pidió que lo cambiaran a la cárcel de Lebu porque él se sentía mapuche. Entonces, o Pablo Marchán, que había que exhumar su cuerpo, Marchán. Bueno, esas son, al final, esas situaciones tan ridículas, tan extremas, que te dicen, bueno, mira hasta dónde llegó esta famosa causa mapuche o el sentirse mapuche. Una utilización ideológica absoluta, oye, a con Berghoff lo además, pillaron como una tonelada, no recuerdo cuánto era, estoy exacto, exagerando pero seguro, además pero de con cómo los cagué lo que tribunales, era. claro, pero los tribunales lo cambiaron, no en primera instancia, sino que en última Bueno, instancia un fallo lo cambiaron porque él se siente claro, mapuche, mismo Beckhoff. pero Nicole, los tribunales saben que eso es porque son aliados en el negocio. ¿O por qué está el señor Monsalve en Capitán Llave? Es otro que yo diría, ya basta con los tribunales, por eso necesitamos el Partido Nacional Libertario, porque tiene un proyecto que va a permitir limpiar o arreglar el tema en tribunales, al menos dar un paso hacia allá, un par de pasos hacia allá. Si tú este país no lo vas a arreglar con el nivel que tenemos en ciertos ámbitos de tribunales, para no hacer una generalización, hay otra gente que la está peleando por salvar Sí. justamente el Estado de Derecho, etcétera. El país no lo recuperáis, bueno, Juan Antonio sabe más de esto, pero para que entremos también en otros temas, por ejemplo, estos tribunales, lo de las elecciones, las últimas encuestas, para que no se nos vaya el programa en solamente lo de la comisión, porque yo quiero que aquí la Nicole nos cuente también su visión sobre lo que se La viene última este encuesta año CEP. de elecciones. Esa, pero en el contexto, Nicole, de todas las demás, porque ese es el punto. Mira, yo voy a, antes de entrar a las candidaturas, mira, lo que sí podemos concluir, porque hace poco salió un estudio de, creo que era Espacio Público, otra de CADEM, y en esta de la CEP, que me parece que el mundo político tiene que tomar nota y tiene que ver con esa percepción de desánimo que tiene el chileno. Y acá hay un temazo para las candidaturas. El chileno en general, acá la CEP habla de que un 85% se siente estancado, pero hace poquito la Criteria, esa fue, en la mayoría se siente con desánimo y pasó del malestar al desánimo, la CEP estancado y la CADEM que midió también estos niveles de emocionalidad, también medía en su mayoría que el chileno se siente desencantado, apático, que no vamos hacia ningún lado. Ahí
es una llamada, un semáforo rojo para el mundo político, porque ese es el estado anímico hoy del chileno. Si es que busco más encuestas, vas a encontrarte con lo mismo. Nadie hoy siente que Chile está en el camino correcto. Por último, venimos de muy malos años, pero ya no me siento estancado, sino que me siento que hay un futuro. Es poco lo que el chileno manifiesta en cuanto a eso. Entonces, ¿qué te dice? Uno, que estamos pasando por un muy mal gobierno. Eso es lo primero, a grosso modo. Y dos, que hay un montón de materia para las campañas políticas. Mucho más difícil. Acá no existe la reelección, pero es mucho más difícil ganar elecciones cuando la gente se siente satisfecha. Claramente en el siglo XXI cada vez nos sentimos más insatisfechos. La población del siglo XXI no es la misma población de los 80 o de los 90, del siglo XX. Hay otras condiciones que hacen que el ser humano hoy esté mucho más insatisfecho. Eso es correcto a nivel mundial. Pero a nivel nacional tenemos una pauta que se repite en las encuestas con respecto al desánimo y a esa sensación de que estamos estancados o deteriorándonos. Y eso ahí es materia para las campañas porque hay un mundo por encantar y ofrecer. Y en segundo lugar, creo que la CEP también lo consolida, es que es el tiempo de las derechas. Y no lo estoy diciendo acá porque estamos en tu programa, sino que la CEP lo consolida. Tenemos dos cosas. Uno, que la prioridad de las personas lo vuelve a repetir la CEP, pero la CEP es la que cuenta con más prestigio porque lo hacen presencial la encuesta. Ahora yo no soy muy amiga de las encuestas en general hoy porque la gente tiende a mentir, incluso los que contestan, pero vamos a basarnos en que alguna tendencia muestran. Eh, es los tiempos de la derecha, orden, seguridad y crecimiento. Entonces, esto que se repite también en otras encuestas, pero que la CEP lo refleja mayormente, está en sintonía y nos hace entender por qué los tres candidatos de la derecha hoy lideran por lejos todas las encuestas. En el caso de la CEP tienes a Matei con un 15, Kast con un 11, luego viene Kaiser y mucho más abajo viene Bachelet y Toá, porque la pregunta no está tan bien hecha, porque tiene que ver con quién le, quién le gustaría que fuera, no, quién cree que va a ser el próximo presidente, una cosa así. Bueno, eh, eso a grosso modo, Vanessa, y a modo particular, para efectos de las candidaturas de la derecha, todavía es muy pronto. Yo sé que tanto Kaiser y Casca está sacando algunos, algunas iniciativas que tendría en su gobierno, dos veces a la semana. Kaiser también ha respondido, Johannes ha respondido en varias temáticas con algunas iniciativas. Matei ha estado más, no muy proactiva, sino que respondiendo sobre la marcha, así como cuando Kast sacó el plan para la natalidad, pasó una semana y sacó algo, en fin. Pero sí creo que todavía falta un acople en la derecha, en las candidaturas de derecha, un acople con este desánimo de la población. Es decir, tenemos tres elementos que trabajan a favor de candidaturas de la derecha, pero que todavía no se acoplan con ese sentimiento y ese desánimo de la población y por eso aún las candidaturas tienen adhesiones, están en los primeros lugares, pero están más bajitas. ¿Qué creo yo? Si tú me preguntas acá, me salgo de este análisis de lo que les falta épica todavía, les falta ese llamado, el llamado a construir un futuro mejor, les falta una convocatoria nacional saliéndonos de la letra chica, de los proyectos, una convocatoria nacional para poner a Chile de nuevo en un buen camino. Esa convocatoria sería muy injusto decir que no la han hecho porque no lo saben o no lo saben hacer o no quieren hacerlo o no lo huelen, sino que creo que todavía es muy temprano. No, no dura una convocatoria todo el año, tienen que hacerlo más cercano a la fecha. Pero si tuviera que decir algo que les falta todavía a esas candidaturas, es esa gran convocatoria nacional. Llamar a una primaria desde el Chile Vamos no es una convocatoria. O sea, ellos creyeron que estaban haciendo una convocatoria porque decían, recuperemos ese 62%, que es un 62% inexistente, ¿ah?
No, no existe ese bolsón de votos del 62%. Recuperémonos, hagamos una primaria, entonces tenemos el 62%. No funciona así, lo leyeron muy mal. Llamar a primaria no es convocatoria. Esto es una convocatoria nacional para hacerse cargo de este sentimiento que no sé si ustedes también van a estar de acuerdo conmigo, se repite en todas las encuestas, que es desánimo, falta de sensación de crecimiento, estancamiento, no ver que haya realmente una solución a los problemas y no ver que Chile vaya por la senda correcta. Algunos me han dicho, ¿quién va a enderezar este país? Esa es la que me han repetido muchas Ya, veces es en que el la pregunta programa. del quién, yo después quiero profundizar, pero a ver si Juan Antonio, Claro. ustedes cómo lo han visto con este tema de las encuestas, lo que ha pasado, cómo lo es el desafío que plantea la Nicole también con la convocatoria, que para mí es clarísima, que ganen los buenos y que pierdan los malos, pero de ahí voy a ir yo también a piponear, pero para darte un poco, que Mira, nos ¿con qué digas. nos hemos encontrado nosotros? A ver, lo que hemos visto desde la Secretaría General del Partido Nacional Libertario es que nos hemos encontrado con una tremenda cantidad de personas que por primera vez ingresan a la política. Primero, porque se cansaron de esta idea del negociar por negociar. Uno, siempre digo lo mismo, uno puede entender que uno puede conversar en política con prudencia, con racionalidad, para poder alcanzar ciertos fines. Otra cosa es simplemente la negociada, la pasada rápida, esta cuestión típica que tenía Piñera, la pasada rápida para ganar algo, pero en la trascendencia, nada. No, nos encontramos con una clase media que ha hecho todos los requisitos que ha establecido el Estado, ya sea para terminar con la carrera, para poder llegar a trabajar, pero no te alcanza, no alcanza para nada. ¿Por qué? Porque tenemos un, un sistema económico cada vez más ahorcado. Te encuentras con carreras que no encuentras pega, tienes que dedicarte a otras cosas. Te encuentras con que el desarrollo tecnológico lleva a generar software que empiezan a eliminar no los trabajos más básicos, están eliminando los trabajos de cuello y corbata, ya ciertos trabajos de cuello y corbata, búsqueda de jurisprudencia, temas que para los que se fue a la universidad y se estudió, entonces, chuta, viene ese cambio, tú decís, no, no encuentro más pega. Entonces viene esta necesidad de poder reinventarse. Pero ¿cómo te vas a reinventar en un estado en donde te dicen que, con un gobierno que te dice que hay que apelar al decrecimiento? Después se pegaron el alcachofazo al perder con los dos proyectos constitucionales, que el tema del decrecer era un horror, pero esta gente tiene metido en la cabeza la idea de que crecer económicamente es malo. Y tienes familias que dieron su vida por la educación de los niños para que fueran a la universidad, para que le dijeran que desarrollarse económicamente es malo. Entonces, claro, aquí llegas a que me saqué la cresta trabajando durante tantos años para llegar a esta situación, en donde lo único que tengo que hacer es criticar a aquellos que dan pega. Claro, pues, entonces es ahí en donde nosotros decimos, cuando tú pones en el gobierno a personas que empiezan a tomar decisiones por ti, a personas que te dicen cómo tienes que vivir el trabajo en el día a día, estáis fregados. No vas a tener un cambio. Y la construcción de una nueva institucionalidad, de un Estado más chico, de una visión en donde sea el funcionario estatal el que se tenga que justificar frente al particular, no el particular con el funcionario estatal, es una pega larga, pero es una pega a la que nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Esto es una pega desde el Partido Nacional Libertario que la estamos pensando a 50 años, a 100 años, porque sabemos que el mensaje es poco sexy, pero lo vamos a hacer igual. Y en la ciudadanía, por eso han entrado un 80% al partido de personas que por primera vez entran en política porque dicen, mire, yo entiendo que el sacrificio hay que hacerlo, pero qué bueno que alguien me lo está diciendo y no que me están bolinando la perdiz, pues, no el que me está diciendo, Regalemos tierra". Ese es el Y punto. Y yo nosotros quiero agregar estamos a eso. trabajando en esto. Sí, yo quiero agregar a eso, porque tú estás hablando del cómo, yo quiero volver a la pregunta que planteó Nicole, que es el quién, y al desánimo del que ella está hablando. Yo tengo a mí me gusta aterrizar las cosas con ejemplos. Llegó un cafeter a mi casa otro día, entonces me cuenta que en la casa de un señor multimillonario, tipo temas de leyes de pesca y cosas de esa índole, que él estaba trabajando, le dicen que por favor se vaya luego, y él pregunta por qué, si no ha terminado su trabajo, y entonces le dicen porque viene un político de la derecha tradicional, ¿ok? Yo sé quién es el nombre, pero no voy a... ¿Ok? Esa es la situación. Entonces, ¿qué es lo que me dice el gaffiter? Me dice, don, señor Elías, que lo quiero mucho, me dice, bueno, uno pensaba que habían buenos y malos.
pero ya no, resulta que son todos lo mismo. Entonces, cuando la pregunta es, ¿quién podrá salvarnos? El Chapulín Colorado no puede llegar. La respuesta es, o la pregunta de por qué se plantea esa pregunta es nadie, porque fíjate que Hermosilla están todos metidos, Soquimich están todos metidos, eh, Mope todos metidos, el señor Luxich con el hijo con Dávalos metidos. Ahora, todo lo que tú vas viendo, en todo, están todos metidos. Da lo mismo de quién estés hablando. Entonces, la pregunta del quién hoy día tiene una respuesta posible en el que no está metido. Por eso es que el discurso es nacional libertario. Nacional porque nos están atacando con sus agendas globalistas y libertario porque es en contra de la casta. Porque el quién hoy día no puede ser alguien que sea parte de aquella casta que fue refrendada, en un 79%, porque el plebiscito de entrada se ganó, sí, se ganó y la gente fue a votar en masa a lavada de cerebro que quería una nueva constitución, pero la segunda papeleta fue mucho más radical que la primera de que no querían políticos en el proceso. Y la única papeleta que en los últimos años la derecha ha escuchado es esa segunda, porque fíjense que yo nunca había visto en la historia de mi existencia y de conciencia política lo que pasó con el mamarracho. En el mamarracho, acuérdense que los políticos se escondieron. No pudieron aparecer diciendo nada porque tenían miedo de que si se iban públicamente en contra de ese proyecto, la gente por irse en contra de ellos iba a votar a favor del proyecto. Y se escondieron en el closet. La única vez que la casta política en Chile ha oído al soberano fue para que no saliera el mamarracho. Entonces, lo que nosotros tenemos acá es el desánimo. ¿Es por qué? Porque donde yo miro, no veo quién. Todavía no está suficientemente transmitido el mensaje, como dice Nicole, en el Exacto. fondo, de posicionamiento, pero también es bien difícil, Nicole, cuando tú tenés a Johannes, que junto con el partido lanzan su programa para depurar y ayudar a una reforma dentro del Poder Judicial y no lo sacan en ningún medio de prensa. Claro, Eso es bien complejo, ¿cachai? mira, yo lo que creo que estamos viviendo tiempo en que para poder empezar a hacer bien las cosas o los cambios que necesita Chile, necesita un cambio de paradigma. Después de 40 años, donde gobernó principalmente la izquierda, la concertación, después la nueva mayoría y solo dos gobiernos de derecha. Mira, es muy curioso esto que pasa con Chile Vamos. Chile Vamos empezó a ser parte del grupo que defendía los 30 años. ¿Te acuerdas cuando empezaron a criticar el modelo y todo? Y yo me preguntaba y decía, ¿qué es lo que defienden si en 40 años gobernaron dos veces nomás? Pero es una posición cómoda. Volvieron después, cuando regresó la democracia en los 90, vuelven. Si están o no están en el gobierno, les hace diferencia, pero no tanto. Primero, porque no tenían ideas tan distintas. Y segundo, porque van creando esta capa, tú le llamas la casta, mucha gente le llama la casta en realidad, van creando esta capa y esta élite, que ahora es bien grande, que está en el poder y se conocen, como Luis Hermosilla. Sokimich financiaba a todo el mundo, no financiaba a la derecha, imagínense, el yerno de Pinochet, financiaba a todo el mundo. Principalmente, acuérdense que Carolina Toa tuvo que renunciar a la presidencia del PPD en avión o helicóptero, creo que era, con, en helicóptero de Sokimich por el financiamiento de Sokimich al PPD. Entonces, durante 40 años se fue creando esta masa enorme, esta élite enorme en el poder que vive de los impuestos o que vive en el sector privado, pero que con una llamadita le sacan adelante los proyectos o le cambian el uso del suelo porque se conocen entre ellos. Esa es la comodidad que ha tenido Chile Vamos también. Y hoy en día en este entuerto en el que uno siente que está Chile, y acá me hago también parte de ese desánimo, se va a necesitar uno porque cuando el desánimo es la principal sensación, la gente necesita un liderazgo que conecte. Entonces, me parece que esta campaña no va a pasar, pasa por las ideas, evidentemente, pasa por los proyectos, evidentemente, es muy importante. Incluso hay gente que espera hasta el final porque dice, voy a leer algunas cositas o las cosas que a ellos les interesan. Cada uno lee lo que... Yo me he dado cuenta, nadie lee todo un programa de gobierno, pero digo, oye, a mí me interesa, qué sé yo, qué va a pasar con el mar o las pesqueras y leen más o menos, o qué pasa con el terrorismo en la Araucanía, etcétera. Bueno, pero creo que principalmente un liderazgo que conecte con ese desánimo
y logre levantar y hacer esa convocatoria que acá ya empiezan a funcionar en otro nivel, no de programa político, sino que más bien de habilidades personales y de carisma y de liderazgo que te convenza que puede enderezar Chile, yo creo que por ahí va a pasar. Pero cuando tú estabas hablando, Vanessa, mira, yo me acordé, yo reporteo desde que me titulé, hace mucho tiempo atrás. Los medios tradicionales también son parte de ese acomodo que se vivió durante los 30 o hablemos los 40 años, llegando hasta acá más o menos. Los medios tradicionales también se acomodaron. Cuando se habla de la política, famosa política de los acuerdos, no era un problema de que existían solo dos grandes bloques políticos. La política de los acuerdos, donde entraron los empresarios y donde entró el Poder Judicial y donde entró un montón otros, de otras instituciones, también entraron los medios de comunicación muy condescendientes con el poder, porque el periodista que tenía el teléfono del senador Girardi tenía información extra y además lo iba a tener siempre como fuente y tú sabes que antiguamente las fuentes principales donde la nota te hacían check para que fuera al aire era con los diputados, los senadores, los ministros. Fuera de eso, o el presidente de la Corte Suprema, fuera de eso la nota era charcha, porque no te estaba hablando la fuente principal. Hoy eso ya cambió. Entonces estamos viviendo un cambio de paradigma, efectivamente. No tan distinto de lo que vivió Estados Unidos, donde republicanos y demócratas, en otros niveles, evidentemente, para que no me saquen las palabras lineales. Estados Unidos es otro mundo, la primera potencia mundial, pero demócratas y republicanos, cuando gobernaban, prácticamente la diferencia era subir o bajar los impuestos, o ir a más guerra o menos guerra. Pero no se notaba tanta diferencia, era como un acomodo. Hasta que llega este outsider, empresario, millonario, como Trump. No voy a evaluar a Trump acá, no es el tema, pero y desordena todo porque un grupo de intelectuales, de republicanos, de republicanos de allá, se da cuenta que el mundo ya no es el mundo que ellos sostenían. El mundo cambió después de la Segunda Guerra Mundial y después de la caída de la Unión Soviética, pero todo ese mundo multipolar que ellos sostenían ya no era ese mundo y viene y proponen un cambio de paradigma. Eso es lo que están proponiendo, sacudiendo al mundo. A nadie le gusta. Incluso cuando uno está en una situación mala y te la vienen a cambiar, la gente se incomoda, no le gustan los cambios. A nadie le gustan los cambios, aunque sean para mejor o como sea. Entonces Chile necesita un cambio de paradigma. Yo empecé a pensar eso mientras, bueno, todo el mundo lo sabe, pero mientras tú hablabas con respecto a la casta, etcétera. Eso es lo que necesita Chile, porque por eso es que tienes a un Alfredo Moreno que está feliz con la propuesta y el acuerdo de paz. No porque sea una mala persona, está feliz, le acomoda, deja las cosas tranquilitas y a nadie le gusta que muevan las cosas, aunque se tome un camino que lleve a un futuro mejor. Entonces, ese cambio de paradigma, vamos a ver, bueno, veamos quién se va a atrever a hacerlo y si conecta y entra en sintonía con las personas, a pesar de los medios tradicionales que ya tienen sus dos candidatas favoritas, tú sabes, Toa y Matei, porque deja las cosas más o menos como están. No nos muevan mucho el piso. Juan Antonio, ¿quieres dar tú la sentencia? Ya hemos cumplido nuestro tiempo. Sí, absolutamente. En todo caso, Moreno tiene ahora un ingreso extra como director como presidente del directorio Codelco. Pero espera, él dijo que fue elegido por alta dirección pública. Claro, porque como él sabe hacer un acuerdo que no tiene de dónde sacar los fondos, entonces la alta dirección pública lo eligió porque es tan meritocrático, po, ¿ah? Que hasta un cabro de 15 años sabe que ese acuerdo es impagable, po. O sea, imagínate lo meritocrático que es. Para Antonio, Exacto. cierra tú para que no digáis Oye, sí, que no, tenemos un total. programa matriarcal acá. Totalmente, no, yo me autopercibo como mujer afro-mapuche, ¿ya? Oye, simplemente mencionarles que estoy de acuerdo con el tema de la necesidad de un cambio de paradigma, eso es lo que pide la gente, lo que vemos nosotros en el trabajo, en el día a día, vemos cómo hablan con Johannes y le dicen, ahora sí, esta es la oportunidad, ya no queda de otra. Y ojo que no andamos en el Mall Sport, que yo vivo acá cerca del Mall Sport, pero andamos en Santiago Centro, andamos en Estación Central, andamos en lugares en donde eh,
La gente conecta con un candidato que entiende que hay que trabajar, sacarse la cresta para llegar a fin de mes y recibir una remuneración. Eso, los políticos que te buscan vender las tierras que no son de ellos, ellos no lo entienden. Pero cuando tienes un candidato que se ha sacado la cresta trabajando, dice, chuta, yo conecto con él porque yo sé que él entiende cómo se gana la plata. Yo sé que él entiende que a mí me cuesta llegar a fin de mes, que tengo que alimentar una familia, que tienen que ir a trabajar, que tienen que ir a estudiar. Entonces, esa idea, construir la derecha desde ahí, valorar la libertad, la defensa de los valores patrios desde ahí y rechazar a todos estos tomadores de decisiones que vienen de la ONU, que vienen con unos sueldos maravillosos, toda esa gente, rechazar esa cuestión para que nosotros como un Estado, como una nación, podamos tomar libremente nuestras propias decisiones, esa es una cuestión que está conectando de a poco, porque se dan cuenta de que las teclas que tocamos duelen mucho al establishment, a esos medios de comunicación como el Mercurio y la tercera que se la jugó a favor del primer proceso constitucional, a favor del segundo proceso constitucional, al igual que el Mercurio en el segundo proceso constitucional, eh, se dan cuenta de que acá hay una derecha que dice, nosotros estamos afuera de esa cuestión. A nosotros nos cuesta llegar a fin de mes, a los papás, a todos ellos. No venimos de familias que están muy extraordinariamente acomodadas. Entonces esa cuestión conecta. Para allá, por ahí va el cambio Oye, Sí, de pero yo creo que solo, también hay una cosa mayor, ¿ah? Aquí el que le cuesta llegar a fin de mes no es el tema. El tema es que no nos maten, que no nos maten. Eso es lo que realmente está conectando. Acá el tema es la seguridad. Lo económico también es importante, pero es secundario. ¿Y por qué pongo el énfasis? Es la seguridad, es lo económico, es la defensa de la infancia, de todos estos degenerados, pervertidos, que hacen tesis defendiendo a pederastas y que imponen la ideología de género y que le hacen preguntas repugnantes a niños de quinto básico, que terminan vomitando, traumatizados el resto de su vida. Eso es lo que a la gente la tiene colapsada. El tema económico es una base, pero acá no es la derecha del Homo economicus, ni nos basta el desarrollo económico, porque no hay desarrollo económico si no hay seguridad. Porque hoy día son cada vez más los, comillas, territorios, comillas, que el crimen organizado, porque esto no es solamente el etnomarxismo, que es crimen organizado también y que es terrorismo. Acá tenemos el otro crimen organizado que está captura cada vez más población bajo su égida y la gente está desesperada. Entonces, eso es, por eso en el motorsport ni saben, yo creo que Johannes existe. De hecho, las élites ABC1, o sea, la A1 y detestan a Johannes. Si Johannes no tiene ninguna llegada, si esa gente vota por Boric, ¿de qué estamos hablando? Todos esos jóvenes lavados de cerebro, porque para eso hoy día uno manda a la universidad a sus cabros, y para eso uno paga, porque es barata la universidad y son carreras cortas, igual, así que da lo mismo, para eso uno paga y se desolla la piel para pagarle a la universidad al cabro para que después salga votando por Boric, porque a eso va, a aprender a votar por Boric. Entonces, de eso la gente está cansada. O sea, yo le pondría mucho más que el llegar a fin de mes, el llegar a fin de mes ya es como el verde, digamos. El monstruo es tan grande que tú no lo resuelves ni siquiera aunque yo te dijera a ti, ya, supongamos que Chile descubre que, no sé, pues tiene las tierras más raras que permiten con un gran generar lo mismo que un pozo de petróleo en energía. Suponte tú, yo digo, porque podemos soñar cualquier cosa. Tuviésemos eso y le pudiésemos repartir a cada chileno un sueldo de 2 millones de pesos mensuales y no resuelves los problemas que hoy día enfrenta la gente que conecta con Johannes, porque la angustia es mucho mayor. Ese es el tema. yo les voy a transmitir, sí, dos cositas que me escriben en el programa con respecto a las candidaturas de la mal llamada derecha sin complejo. Se me repite con la candidatura de Johannes Kaiser, que es un desafío que se los planteo para que lo anoten. Me lo plantean con Johannes Kaiser y con Kast, y que tiene que ver con que a mucha gente me dice, ¿sabes que yo votaría, por ejemplo, por Johannes Kaiser? Me gusta todo lo que dice. Estoy de acuerdo con respecto a achicar el Estado en su expresión mínima para que no interfiera en la libertad de las personas. Además que hay que reactivar la economía y con más impuestos imposible. O sea, hay que bajar los impuestos y bajarlos de manera dramática, no poquito, en fin. Pero tengo dudas, y eso es lo que me plantean, con quiénes va a gobernar, con qué plataforma va a gobernar, quiénes lo van a apoyar. Es la duda que causa en un electorado que hace sintonía con las ideas de Johannes Kaiser, y también con Kast,
en algunas cosas se diferencian, pero que les causa duda con respecto a la gobernabilidad que pueden dar. Esa es la palabra. Eso es por un lado. Y dos, que se repite, pero acá yo creo que sí tienen respuesta, en el sentido de que la izquierda no va a dejar gobernar ni a Kaiser ni a Kast. Son dos cosas que me repiten constantemente y se los planteo como un desafío para que se lo respondan a las personas que sí hacen sintonía con estas ideas del Partido Nacional Libertario o en su momento con el Partido Republicano, pero que algunos consideran muy conservadora el Partido Republicano, tiene esa imagen por lo menos, pero que dejando de lado incluso aquello, sienten un poco de temor o sienten dudas de votar por estas candidaturas porque no entienden, no ven, no visualizan cómo van a llevar adelante el programa, gobernar y asegurar seguridad y que la izquierda en la calle no se les venga encima. Honestamente se los planteo porque se me repite y creo que es bonito el desafío para que hagan No, esa sí, yo, conexión yo también creo en que la Juan campaña. Antonio tiene respuesta. A ver, Yo sé, me imagino. Ya. dispare, No, dispare. mira, a ver, rápidamente, de los equipos con los que estamos trabajando son tremendos equipos en economía, en salud, en educación, porque hay mucha gente que está en ciertas posiciones de trabajo que dicen, yo estoy dispuesto a aportar. Y nos dan ideas, nos dan proyectos para poder realizar, y eso son cuestiones que nosotros estamos trabajando con los distintos equipos de gobierno, que son cuestiones que en su momento se van a dar a conocer, pero transmitirles a la gente la seguridad de que acá, primero, hay un partido, está a nivel nacional, ya estamos constituidos en todo Chile, presentamos ahí en unos días más, tenemos una estructura institucional, tenemos diputados, los equipos de trabajo, el desarrollo que están haciendo el lunes, estuvimos en un encuentro en donde, oye, aplaudían, pero de pie por las propuestas que se están dando, que tienen una viabilidad, pero me extendería mucho por darlas, pero en materia de contribuciones, insisto, en materia de poder devolver libertad a las personas. Los proyectos se pueden hacer y es una cuestión de confiabilidad que va a haber con el pueblo de Chile para que entiendan hacia dónde vamos. Y los diputados se van sumando. Esa es la pega que vamos haciendo y van a salir ahora. Yo lo que puedo responder ante eso es que, primero que todo, Chile Vamos no da ninguna garantía de gobernabilidad. Le hicieron un golpe de Estado y le entregaron el país a la extrema izquierda. Y Piñera le entregó el país primero a la Bachelet y luego se lo entregó al señor Boric. Y más encima le hicieron un golpe de Estado, no reaccionaron ni siquiera las Fuerzas Armadas y de orden, porque las Fuerzas Armadas, perdón, las de orden sí, porque no estaban ni ahí con poner el pellejo por un señor como ese, que ni siquiera le fue capaz de hacerse responsable políticamente de cuáles podían ser las consecuencias de poner el orden. Entregaron nuestra constitución en dos oportunidades. Hay gente que lo único que ha hecho es apoyar a la extrema izquierda en el avance del mamarracho en nuestro país. Por lo tanto, los que dicen, no sé si votar por Johannes a pesar de estar de acuerdo con sus ideas, pero porque puede ser que no dé gobernabilidad, yo no estoy viendo que tenga absolutamente ninguna lógica en relación a la experiencia. Quizás sea un discurso construido, hegemónico, instalado desde los medios, pero en relación a la experiencia no tiene absolutamente, pero es que no tiene por dónde. O sea, la Matei va con todo el piñerismo que le hizo la genuflexión al octubrismo. ¿De qué estamos hablando ahí? Por otra parte, efectivamente tenemos buenos equipos que están trabajando, se están conformando, pero yo quiero que la invitación también es a mirar un poco la experiencia de Argentina. O sea, Argentina es un país mucho más complejo que Chile, mucho más difícil de gobernar, con mucha más violencia, con mucha más gente que impidió y lavada de cerebro y que impidió que hubiera cualquier cambio durante 100 años. Y llegó Milei con dos diputados. Y la carga se arregla en el camino, porque cuando uno va con la verdad por delante y cuando uno tiene la legitimidad, porque la gente te cree, resulta que los violentistas se quedan sin piso. Porque la parte del golpe de Estado que se llama estallido, de esa parte es responsable cada uno de los chilenos que fue a amparar el golpe de Estado, saliendo a la calle, poniéndose a protestar, diciendo que Chile despertó y al final, ¿hacia dónde despertaron? A un lugar mucho peor y todo porque le subieron 30 pesos el pasaje al metro. Entonces que a mí no me vengan. Y por muchos abusos más, evidentemente. Pero esos abusos no se terminaron, se empeoró, todo se fue al carajo y ya basta. Como se titula este programa, ya basta. Ahora, ahí cada quien tendrá que ver, pero a mí me llama mucho la atención cuando hablan de que Chile Vamos podría tener gobernabilidad. Entonces, Chile Vamos no le creen ni los carabineros. Si los dejaron que los metieran presos, ¿qué gobernabilidad va a tener Chile Vamos? Ese es un constructo teórico. No es nada más que eso. ¿Cachai? Ese es el tema. Y los equipos se van sumando. Efectivamente, cuando tú al final tienes, si tú tienes una final como la que yo creo que podría llegar a haber, y creo que hay altas probabilidades de que vayamos hacia allá,
lo que no significa que me la juego 100%. Puede que salga la materia, bueno, pero puede que haya una final Jara-Kaiser. Y si hay una Exacto. final Jara-Kaiser, créeme que a Kaiser no le va a faltar la mejor gente que aún queda en la derecha tradicional que se le va a sumar para ayudarlo, porque está todo en juego, el país está en juego. Ese es el punto. Sí, oye, un error que comete la gente. Perdona, yo creo que me estoy pasando, pero yo repito porque pregunto mucho y leo casi todos los mails que me... No, no casi todo, eso sería imposible, me van a odiar. Hay muchas personas que se sienten de derecha, que votan de derecha y que van a la primaria del oficialismo, a que va a ir ahora, porque lo hicieron con Boric, y votan por el candidato que creen que sería más débil frente a un candidato de derecha. Yo digo que eso es un error. Abultar los números de un sector que no Sí, es tuyo, por sí. principio es un error. Mira, me he topado con una cantidad de gente que me ha escrito que fueron a la primaria a votar por Boric para evitar que saliera Jadwe. Pero resulta que uno no sabe, sería contrafactual hablar de, bueno, y si hubiera salido Jadwe, y a lo mejor con Kast, a lo mejor sale Kast, bueno, no tengo idea. Pero el punto es el siguiente, si usted le da el voto a alguien, usted está diciendo que está de acuerdo con lo que piensa. Se empieza a robustecer un discurso, un programa y un liderazgo. Entonces, mucha gente que fue a votar por Boric por temor a que saliera un comunista y saliera Jadwe, eh, a mí me parece que no hacen ninguna ayuda si es que esas personas tienen ideas de derecha. No vote por ideas de izquierda. Esto de tratar de manipular, porque mira, haciendo matemática, yo creo que el voto popular, el voto ciudadano es bastante más inteligente y los números al final dan. No hay que entrar, y lo digo porque viene solamente una primaria ahora, y volví a recibir correos que decían, Nicole, ¿qué sería más conveniente para la derecha? Si voto por, da lo mismo, Toá, Jara, ¿cómo sería mejor un escenario de primera vuelta? ¿Con cuál de todos? Y yo siempre digo, puede que ustedes están en desacuerdo, yo no sé, yo no, no sé mucho de calculadora de matemática política, yo me voy por la lógica. Yo digo, siempre es negativo. Si usted tiene ideas de derecha, tratar de ir a votar por alguien de izquierda pensando en que eso va a ayudar a un candidato de derecha. Porque lo único que hace es decirle, yo estoy contigo a ese candidato de izquierda y estoy de acuerdo con lo que me estás proponiendo. Y ahí tenemos, pues, la agenda indígena, la agenda de género y todo. Ahí tenemos a un Boric instalado. Totalmente de acuerdo contigo. No, no tengo nada que discutir. ¿Tú, Juan Antonio? Totalmente de acuerdo. Sí. Totalmente de acuerdo. Bien, Sí. Menos hemos mal. llegado entonces, podemos finalizar en paz nuestro programa después de la catarsis. La Nicole Este es el gran también dijo, acuerdo ya de paz. basta, basta con esto de ir a darle apoyo a la izquierda cuando no apoyáis sus ideas. Así es Vamos, que vamos a entregar totalmente, sí, territorios de Brasil. Eso vamos a hacer ahora. así es. ¿Cómo se Ya lee les lo mando un otro entrega abrazo territorio? Sí. que nos hemos pasado. Oye, pero genial, gracias Nicole por estar en Perdón, esfera pública. No, 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 estamos perfectos, estamos en el tiempo. Así es que ya. maravilloso. Y también había que decirlo, no vaya a votar por las primarias de la izquierda. Deje que fluyan. Ya. Un abrazo grande. Que tengan buen fin de semana. Chao, Chao. Chao. chao.